Buenos circuncisos e días, hermanos. incircuncisos. Paz y bien. Shalom, alejem. Bendiciones para ustedes en este maravilloso día. 27ª semana de tiempo ordinario. La liturgia de la palabra en este día nos propone al apóstol San Pablo en la carta dirigida a los Gálatas en el capítulo número 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlo y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Hermanos, esta es la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren, siempre la iglesia ha mantenido, la iglesia católica, que significa universal, una hegemonía, una unidad entre todos. La liturgia que aquí vivimos y celebramos en Panamá es la misma que se celebra, se vive en Zambia o en Filipinas. No cambia nada, hay una unidad. Por eso que la iglesia católica no está fraccionada en pequeñas sectas o pequeñas iglesias, que esta, que la otra cantidad de iglesias que tienen una diferente doctrina. Pablo dice que él fue escogido, así como Pedro, que fue escogido para la gente circuncisa. Recuérdese que circuncisos eran los que habían hecho el pacto de la circuncisión, que fue desde Abraham, y eran la mayoría de los judíos. Ellos seguían siendo circuncisos porque ellos se habían circuncidado y después habían abrazado la fe cristiana. Pero muchos querían que los nuevos que abrazaban la fe cristiana se circuncidaran, pero ya no era necesario porque ya no estaban bajo la ley. Ahora la fe era en Cristo y Cristo nunca pidió que se circuncidaran, sino que se bautizaran. Entonces San Pablo, que fue mandado por el mismo Jesús a los incircuncisos, o sea, a los gentiles, a los que nunca se circuncidaron porque no eran judíos y eran los que estaban en Roma y en todas las demás países como Grecia y todos los otros países, a él fue enviado. Y hubo una unidad entre Pedro, Santiago, con Bernabé y Tito y Pablo. Pero ¿qué sucede? Una vez que se toparon en Antioquía, que también era una ciudad donde estaban circuncisos y incircuncisos, él notó que Pedro no comía ya con los gentiles, porque los que eran circuncisos, o sea, los que habían sido judíos o eran judíos todavía, de corazón o de tradición, pero que habían abrazado la fe en Jesucristo, tenían esa reticencia de que ellos seguían guiándose por la ley. Esos son unos inmorales, esos son unos impuros. Totalmente contrario a lo que predicaba el evangelio. Y ya esa corriente estaba llegando hasta los mismos discípulos de Pablo, Bernabé. Se estaban dejando arrastrar por las apariencias, por quedar bien con los que eran circuncidados. Apartaban a los no circuncidados
circuncidados, o sea, los gentiles, para quedar bien. Y San Pablo lo regaña delante de todos y le dice, ¿cómo tú puedes querer y pretender que los gentiles actúen de determinada manera o que los mismos judíos no actúen como gentiles si tú mismo estás actuando como un gentil, o sea, como un pagano? No estás creyendo en lo que Jesucristo dijo. Todos somos iguales. Ya no hay esclavos, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay niño, ya no hay anciano. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y aquí no se trata de ritos externos. Aquí se trata de que tú creas y cumplas lo que el Señor te dijo. Y lo que el Señor te dijo era que para ser su discípulo y su allegado, familia de Dios, pueblo de Dios, te tenías que bautizar, no circuncidar. No puedes venir a obligar a la gente a hacer un rito que ya perdió, vamos a decir, que ya perdió vigencia. Porque la vigencia actual es bautizarse, porque la nueva alianza, esa era la alianza antigua, que no estaba plenificada, pero cuando Jesús vino, que vino a dar plenitud a todo lo que habían dicho los profetas, mandó a bautizarse para formar parte del pueblo de Dios. Cuidado con eso, hermanos. A veces queremos imponer pesadas cargas a otros y nosotros mismos no las cumplimos, como decía Jesucristo. Nosotros no podemos estar pegados al ritualismo. Nosotros tenemos que estar pegados a la verdad. Un hermano que se convierte, lo primero que tiene que hacer es bautizarse para formar parte de Dios. Y después conocer la doctrina, conocer la palabra, conocer las tradiciones de los apóstoles y lo que Jesucristo les comunicó a ellos y que nosotros hemos recibido. Ese fue el problema con Pedro y Pablo. Sí, le dio una corrección fraterna de buenas maneras y se lo dijo delante de todo el mundo para que entendiera. Porque a veces tenemos la tendencia de querer hacer las cosas por quedar bien. A veces queremos decir, como algunas personas, ay, bueno, es que el homosexualismo no, el matrimonio que no es matrimonio, o las uniones que son entre mismas parejas, es amor. Hermano, eso no es amor. No es amor. Y por ser católicos y decir esto, aunque nos digan lo que nos quieran decir, que tenemos un discurso de odio, no tenemos un discurso de odio. Estamos hablando con la verdad. Y la verdad es la verdad. Y será la verdad. Y hay que ponerla en alto, porque es Cristo Jesús la verdad. Que a los demás no les agrade, que a los demás no les parezca, ustedes no tienen que agradar al mundo. Después Pedro lo diría, ¿a quién tengo que agradar? ¿Al mundo o a Dios? ¿Quiénes creen ustedes, hermanos, que tenemos que nosotros agradar? ¿Al mundo o a Dios? Ser católicos y decir estoy de acuerdo con la suspensión de la vida, estoy de acuerdo con la eutanasia, estoy de acuerdo con esto y con lo otro, solamente por encajar y por caer bien al grupo, o decir la verdad que es Cristo Jesús. Cuidado. Paz y bien, shalom, alejem, bendiciones para ustedes y que la gracia, el amor y la misericordia de Jesús les acompañe siempre, su Santo Espíritu, y que ustedes sean fieles a una persona, a un solo criterio, Cristo Jesús. Chao.